Dr. File. Y hoy día para ver un gran enigma universal que da la vuelta al mundo entero, que tiene que ver con el misterio de la tierra hueca. ¿Es posible que debajo de la superficie viva una civilización mucho más avanzada que la nuestra? Si es así, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están las entradas a esta tierra subterránea? ¿Es la tierra hueca el origen de la creencia en el infierno, Ignacio? ¿O lo que los mayas dijeron, Xibalba? Un enigma que hoy día vamos a desentrañar. Uno de los más oscuros secretos que el poder político escondería a la humanidad tiene que ver nada menos que con la arquitectura de nuestro planeta. La Tierra, ese esferoide macizo y compacto de agua, tierra y roca donde habitamos, escondería una característica oculta impactante. Si hasta antiguamente se creía a ojos cerrados que la Tierra era plana, hoy la creencia de que el planeta es una estructura de fondo rocoso es la que impera en el discurso oficial. Pero no son pocas las voces que plantean que esto pudiese no ser así. La Tierra podría ser hueca. Pero no es solo eso. El planeta tendría dos aperturas, una en cada polo, a través de las cuales existirían inmensos túneles intraterrestres y cuevas que los unen. ¿Podría habitar una civilización mucho más avanzada que la nuestra en su interior, como lo sostiene el antiguo mito de Agartha? Según esta tradición oriental, es un reino constituido por numerosas galerías subterráneas extendidas por todo el mundo. Ciertos escritores ocultistas afirman que hay una ciudad habitada por seres con un alto nivel evolutivo y que cada cierto tiempo salen a la superficie para supervisar la evolución de la raza humana. Ellos avalan que este mundo subterráneo tiene millones de habitantes. ¿Qué tan cerca estamos de comprobar esta teoría? ¿Qué tipos de seres estarían bajo la Tierra y qué tan superiores a nosotros podrían ser? ¿Por qué los líderes mundiales guardarían receloso secreto de esto? Discutiremos estas interrogantes hoy en Mentiras Verdaderas. Antes de descubrir la evidencia en torno a lo que la nota y nuestro tema de hoy nos plantea, la tierra hueca, ¿qué dice la ciencia, Dr. File? ¿En qué coinciden los especialistas sobre nuestra superficie y el interior del planeta? Bueno, los geólogos son bastante claros desde que aparece Charles Lyell a mediados del siglo XIX, que es el padre de la geología. Y él publica los principios de la geología precisamente en 1830. Y desde entonces todos los geólogos están de acuerdo en que la Tierra es una esfera maciza y compacta y que no es hueca por ningún lado, que por el contrario está dividida en términos bastante generales, en tres grandes capas, por decirlo así, que se subdividen en otras capas. Primero la corteza, que tiene unos 60 kilómetros aproximadamente. Después viene el manto superior y el manto propiamente tal, que tiene, ojo, de los 60 a los más de 2.600 kilómetros de profundidad. Y después viene el núcleo de la Tierra, que está compuesto por el núcleo exterior y el núcleo propiamente tal. El núcleo de la Tierra es hierro sólido y el núcleo exterior es líquido en ese sentido, más viscoso y a tremendas temperaturas. Según la geología moderna, en la medida que tú vas bajando, te vas metiendo al interior, se va volviendo siempre más densa, y las temperaturas avanzan y aumentan muchísimo. Por lo tanto, si uno toma la ciencia geológica, el enigma llega hasta acá nomás, Ignacio. No hay ninguna tierra hueca, no hay ninguna civilización subterránea, así que terminemos el capítulo aquí. No, pero ¿cómo, Doc? Eso es lo que dice la ciencia, Ignacio. No me diga eso. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué posibles certezas existirían en torno a una tierra
que no sea ni tan sólida ni tan compacta? Mira, siempre hay que recordar algunos porque, mira, cuando la geología habla de que es compacta, sólida, también uno tiene que recordar, por ejemplo, que en términos realmente científicos, el agujero más profundo que el hombre ha excavado tiene 14.000 metros, es decir, 14 kilómetros de profundidad. Y la Tierra tiene en realidad, bueno, varios miles de kilómetros, más de 6.300 kilómetros de diámetro. O sea, el hombre no ha sido capaz de llegar más abajo. Y claro, en la corteza simplemente, que dura, digamos, mide estos 60 kilómetros, es toda la parte de las placas tectónicas. Es decir, todos los terremotos se generan ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasa más abajo? El hombre no lo sabe. Por eso siempre, mira, todas las disciplinas del árbol del conocimiento humano hoy día están en reformulación. Incluso el campo magnético de la Tierra, que se sabe que existe y que nos protege de del viento solar, está basado en la teoría del dínamo. Pero en realidad, si uno empieza a escarbar bien en la teoría del dínamo y en la producción del campo magnético de la Tierra, todavía hay mucho que investigar realmente cómo se produce estas corrientes eléctricas que se transforman en magnetismo y que nos protegen de la Tierra y que cuando llegan el viento solar al chocar forman los discos Van Allen que también tienen antipartículas. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque que venga un geólogo muy prestigioso y diga que está al 100% seguro de que no hay una civilización oculta debajo de la Tierra, bueno, vamos a verlo y le vamos a comenzar a poner algunas pruebas. Sobre todo a los geólogos, ¿te parece, Ignacio? Perfecto. La primera prueba data de la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia en Pablo. Pablo dice en los Filipenses, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Bueno, ¿quién está debajo de la tierra, Ignacio? ¿Y por qué Pablo habla de que se doblen las rodillas a aquellos que están debajo de la tierra? 10 de la noche con 46 minutos, estábamos solucionando algunos pequeños desperfectos técnicos, estamos en vivo y en directo y es parte de la adrenalina de estar todos los días haciendo mentiras verdaderas. Hoy viernes junto a Dr. File, donde revisamos el enigma de la Tierra hueca. Antes de la pausa ya estábamos entrando, ¿no?, a lo que podríamos definir como ciertas pruebas, ciertas evidencias que van en carriles paralelos de la geología moderna, de la ciencia, de los postulados tradicionales, básicamente. Y que vamos a ir poniéndolo en la mesa para que los geólogos y todos los amigos en casa saquen las conclusiones ellos mismos y que, bueno, así es. Así son los enigmas, Ignacio. Los enigmas son así. Por eso, la primera prueba o evidencia o dato que ponemos aquí nos remonta a un pasaje que lo dijo Pablo en la Biblia, en Filipenses. Un enigmático pasaje donde dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué una rodilla se va a doblar, digamos, para venerar a Jesús debajo de la tierra? ¿A qué se refería eso, ese pasaje? ¿A qué mundo se refería Pablo que hablaba debajo de la tierra? ¿Alguna metáfora del infierno? ¿Hablaba de los muertos, tal vez? Es posible, Ignacio. Una de las posibilidades es esa, pero es un argumento que hay que ponerlo para partir. El segundo argumento, vamos avanzando, Ignacio, es la desclasificación de documentos secretos que hizo hace muy poco tiempo Edward Snowden. ¿Te acuerdas que en junio del año 2013, excontratista de la CIA y de los departamentos de investigación de Estados Unidos desclasificó 1,7 millones de documentos de diferentes temas que hablaban de todo, cómo nos espían a través de las redes sociales, de que todos nuestros datos están de alguna forma intervenidos. Pues bien, de ese 1,7 millones de documentos,
Hay un documento, Ignacio, que se refiere a una intriga que tienen los altos gobiernos del mundo, particularmente Estados Unidos, sobre lo que es el avistamiento de un tipo de ovni que es muy misterioso. En lo particular, según los documentos de Snowden, hablan de unos ovnis que emergen misteriosamente de las profundidades de los mares, de fuentes hidrotermales. Salen unos ovnis disparados directamente hacia el sol. ¿Quiénes son esos objetos voladores no identificados que salen de los mares? ¿Dependen de qué dependen? Pues bien, según los mismos documentos de Snowden, que habla de que este tipo de avistamientos para la CIA y para los investigadores de Estados Unidos son los avistamientos más creíbles de todos, bueno, para lo que se llama DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada, ellos, de Estados Unidos, ellos estarían seguros de que debajo de la Tierra habita una civilización mucho más avanzada que la nuestra. ¿Cómo Snowden logra filtrar estos documentos? Bueno, Snowden los logra filtrar porque él trabajó como excontratista, ahora es excontratista de la CIA y de algunos de divisiones de investigación y defensa de los Estados Unidos. Entonces, en la medida que estaba ahí, fue dándose cuenta todo lo que estaba recibiendo la información. Tenía acceso directo, hasta que decidió publicarla, hacer esta divulgación, porque consideró que la población tenía que saber estas cosas. Así de simple, que no es posible que un grupo de personas mantenga esto en el silencio o guardado bajo 7 llaves. Sobre todo cuando nos están espiando, monitoreando y registrando cada uno de nuestros movimientos en la red. Así es. ¿Qué es lo que dice ese documento de Snowden? Muy controvertido, porque uno puede decir, bueno, son documentos desclasificados. Algunos pueden generar controversia, polémica, pueden ser falsos, pero eso es lo que dice un documento de ese 1.700.000 documentos. Pero lo que sostiene DARPA, que es esta agencia, es que esta civilización que vive en el manto de la Tierra, es decir, a más de 600 kilómetros de profundidad de la Tierra, no es una civilización extraterrestre, sino que es una civilización intraterrestre que estaría viviendo debajo de la Tierra hace muchos millones de años. ¿Por qué? Porque abajo, en el manto de la Tierra, según estos documentos, es un entorno mucho más estable que vivir aquí donde vivimos nosotros, que es mucho más inestable, con terremotos, con vientos, con huracanes. Entonces, la estabilidad que se logra abajo, según estos documentos, es mucho más propicia para llevar una vida de millones de años. Y ojo, lo que dice es eso, lo que dice es que en realidad no es que sean extraterrestres, sino que son efectivamente una especie endémica de acá y que ha vivido durante muchos millones de años. ¿Y qué más? Han sido captados por sonares, pero ni siquiera estos antecedentes se los han pasado a los científicos de Estados Unidos para sus investigaciones. ¿Por qué no? Porque al parecer es de estos documentos ultra secretos. Uno siempre tiene que saber que en toda la inteligencia mundial siempre hay documentos clasificados, ultra secretos, confidenciales, y unos que los conocen 2 personas en el mundo y algunos se destruyen para que queden solamente en el cerebro humano y no haya ninguna evidencia. Si estos documentos de Snowden son verdaderos, esta especie viviría entre los 600 a 2.000 kilómetros de profundidad, Ignacio. Antes de la pausa hablábamos, doctor Feil, qué tan profundo había llegado el ser humano con diversas herramientas y máquinas. ¿Podemos repetir esa información para entender que efectivamente el hombre hay un punto en que no conoce? No lo conoce. Al interior de la Tierra. Por supuesto, el hombre no conoce casi nada del interior de la Tierra en términos físicos, en términos de la exploración concreta.
El pozo más profundo es el pozo de Kola, que mide 14.000 metros, es decir, 14 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, eso es lo más profundo que se ha llegado y no se ha logrado ir más allá de estas placas tectónicas. Y pensemos que solamente la corteza tiene unos entre 30 y 60 kilómetros de profundidad y es, digamos, la capa más inestable en este sentido, porque se van moviendo las capas, van generando los terremotos y otras cosas. Pero no se conoce a ciencia cierta mucho más abajo. Y según los documentos de Snowden, esta civilización en un momento dado, tiene naves espaciales, según los documentos que ha filtrado, con mayor, digamos, con una tecnología mucho más avanzada, pero al mismo tiempo ha sido indiferente de la actividad humana durante miles de años. No le importa lo que hacemos nosotros acá. Sin embargo, todo al menos preocupación, habría cambiado sobre todo cuando la humanidad comenzó a hacer pruebas de bombas nucleares bajo tierra. Ahí es, según algunos, momento en que han comenzado a intervenir para poder detener estas explosiones debajo de la tierra. Por lo tanto, segundo antecedente, los documentos de Snowden. Muy relevante. Pero aquí está el punto. Snowden habla de un tipo de objeto volador no identificado que surge de fuentes hidrotermales, es decir, de volcanes submarinos, Ignacio. Lo que plantea Snowden, ¿usted lo había escuchado de otra fuente, doctor Feil? Este tipo de objeto volador no identificado de este origen tan específico. Mira, ¿esto se estudia? La ufología sí lo estudia. Y de hecho, nosotros tenemos, al menos dentro de los archivos que yo guardo, fíjate tú, hace mucho tiempo tengo una observación. A ver. De lo que ocurrió en el famoso volcán Popocatépetl en México, a pocos kilómetros del Distrito Federal de México. Porque uno tiene que recordar que ese volcán Popocatépetl es una zona de avistamientos permanentes, de objetos que se van a su interior. Pues bien, veamos exactamente lo que se midió el año 2013 para verlo y que la gente vaya sacando sus conclusiones en casa. Vamos, señor director. Aquí está. Esto fue registrado por una cámara que está a las 24 horas del día observando el volcán Popocatépetl en México. Una cámara de seguridad. Así es. Y aparece un objeto luminoso entrando al volcán, Ignacio. Lo que vemos atrás me imagino que es la luna, ¿no? Así es. Y son, bueno, las nubes de la noche. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante este avistamiento que lo teníamos guardado? Increíble. Porque es exactamente lo que está diciendo Snowden. Es decir, claro, esto fuera, digamos, en un volcán, pero las fuentes hidrotermales del mar tienen que ser volcanes submarinos que de los cuales van a emerger, según lo que dice Snowden, objetos voladores no identificados. Entonces, que alguien de la geología me explique este fenómeno. Claro que la geología no estudia la ufología ni le interesa estos temas, pero nosotros estamos en un gran enigma. ¿Qué tipo de objetos son estos que entran a este volcán? ¿Y qué tipo de objetos son los que están mencionados en los documentos de Snowden? Son consistentes, Ignacio. Algo se mete a esos volcanes. Y uno tiene que decir lo siguiente, que el núcleo de la Tierra tiene un compuesto, el núcleo propiamente tal es de hierro sólido con otros elementos, pero el núcleo exterior es, por decirlo así en palabras bastante simples, un material viscoso, incandescente, líquido, a altísimas temperaturas, que va a generar lo que son unas salidas hacia los volcanes. Entonces, claro, digamos, toda la lava viene de esas regiones subterráneas de la Tierra. Pues estos objetos se van a meter por dentro de esa lava. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esa civilización ultra avanzada, señalada por los documentos de Snowden y que tiene vueltas locos al DARPA, esta división súper avanzada de tecnología de Estados Unidos.
Esa es la pregunta. Grandes misterios, Ignacio. Cráteres misteriosos en Siberia. ¿Te acuerdas? Por supuesto. Y que dieron la vuelta al mundo por todas partes. Y lo hemos revisado acá en el programa varias veces. Así es. Otro argumento muy misterioso de esta tierra hueca, de esta teoría. Son impactantes imágenes. Ahí tenemos algunas. Y comenzaron a proliferar por muchas partes debido a que el hielo se comenzó a derretir debido al cambio climático. Y aparecen estos hoyos gigantes. Efectivamente. Ahora, este hoyo es de Guatemala y data del año 2007. Estos son de Siberia. ¿Y por qué nos detenemos en Siberia, querido Ignacio y amigos? ¿Por qué? Mira, desde que aparecieron estos agujeros en Siberia, sí, digamos, aparecieron varias expediciones que comenzaron a investigarlos. Y me tocó seguir a una de estas investigadores que hicieron sus publicaciones. ¿Y qué es lo que dijeron? Dieron algunas explicaciones que estos agujeros estaban tapados por un permafrost y que en el momento dado del descongelamiento, bueno, cayó todo esto, se derritió para abajo y aparecieron los agujeros, que son fenómenos más o menos entendibles. Pero ¿cuál es el gran misterio de estos agujeros de Siberia? Que al menos en uno de estos agujeros se metieron abajo la expedición rusa y dijeron que los túneles que habían hacia abajo eran inalcanzables. Es decir, no es que estos agujeros tengan 100, 200 metros, sino que tienen decenas de kilómetros para abajo y que es imposible bajar, Ignacio. Eso es lo que dijeron esa expedición rusa, que bajó uno de estos, bueno, bajó un poco. Entonces la pregunta es, si son decenas de kilómetros para abajo, ¿qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? ¿Y por qué aparecieron en distintas partes del mundo? ¿Y por qué aparecen también en otras partes como Guatemala? Impactantes socavones. Son de diámetros monumentales. Las profundidades son las más tremendas, Ignacio. Las profundidades de estos agujeros, bueno, otro antecedente que hasta el día de hoy la geología, el geólogo que se tiene que meter allá a ver qué hay, pues, Ignacio. Eso es lo que tiene que hacer bueno, no sé si el geólogo, pero más de algún geólogo le gustará ir. Lo que se ha sabido es que prácticamente es algo interminable hacia abajo. Las explicaciones en torno al origen de estos socavones, el porqué de que existan, ¿no? Que se produzcan, son distintas según la geografía, según la investigación, según el país donde se produzca. Mira, la última explicación científica del origen de estos socavones tiene que ver incluso con los impactos del Sol. ¿Ya? El Sol y todo el magnetismo que está recibiendo la Tierra hace que la Tierra se mueva. Entonces, en esos movimientos de la Tierra, según esta explicación, en palabras bastante simples, se mueve la Tierra y se producen estos socavones debido a un movimiento que incluso es, digamos, afectado por los impactos que llegan de los vientos solares. Entonces está recibiendo la Tierra todo el rato una vibración que en ese momento dado hace que se estire, imperceptible para uno, y que se vuelva, digamos, a contraer. En ese estiramiento y contracción se generan estos agujeros. Esa es la última explicación científica que uno ha escuchado. El problema es que uno no sabe qué hay hacia adentro y y son tan profundos que, bueno, quizá pueden ser las puertas hacia esa civilización que habla este enigma de la tierra hueca. Son socavones además que no discriminan su ubicación geográfica, es decir, en plena urbe, en plena avenida de una ciudad poblada y también en zonas geográficas desérticas o gélidas. Así es. Agreste. Por eso, para ir metiéndonos de lleno, tenemos que revisar un episodio trascendental dentro de la historia, que es el episodio de Phil Schneider, precisamente un geólogo que por 1979 investigaba y trabajaba para los organismos
de Estados Unidos, era un geólogo estructural de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, del gobierno, que le tocaba hacer bases subterráneas. Y particularmente le ocurrió un episodio muy controvertido en la base Dulce en Estados Unidos. Según lo que cuenta Phil Schneider, estaban excavando estas bases secretas de Estados Unidos. Pensemos que Estados Unidos, en el territorio de Estados Unidos, por lo menos hay más de 130 bases subterráneas conectadas por, bueno, canales subterráneos que se han construido durante mucho tiempo. Lo que sucede es que él señala que en 1979, mientras trabajaba en la base Dulce, hubo un incidente militar donde 66 militares estadounidenses se enfrentaron a entidades, unas especies de humanoides subterráneos. Eso es lo que sostiene. Y que se generó una guerra, una batalla campal entre estos estadounidenses que estaban construyendo esta base subterránea y estos humanoides que surgieron de la Tierra. Y que él lo vio. Para entender el contexto, doctor Feil, ¿cuál es la finalidad de la existencia de esta base Dulce? Bueno, la base Dulce, aquí hay un tema muy controvertido, porque la base Dulce, según Phil Schneider, es una base que está en sus niveles más profundos, en el octavo nivel, en el séptimo, octavo nivel, donde hay presencia, digamos, estudios de alienígenas, donde se dice que hay una combinación de estadounidenses investigando a estos alienígenas, pero que los alienígenas o estos grises, estas entidades grises que se habla, habitan y también, bueno, conviven en esta base Dulce, que se hacen experimentos genéticos, haciendo mezclas de razas extrañas. Es una de las bases más siniestras y misteriosas de Estados Unidos. Pero tenemos, afortunadamente, una breve declaración de Phil Schneider que va a decir con sus propias palabras lo que él vio y lo que él presenció. En torno a este enfrentamiento. A este enfrentamiento de 1979 y que, bueno, son antecedentes de este enigma. Vamos, señor director. The large alien grays had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. Had been one of their internal bases. And we drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when all the hell broke loose, really, all started. Una civilización viviendo hace 500 años debajo, lo dice Phil Schneider. ¿Qué es lo que sucedió con este hombre? Cuando comenzó a divulgar, porque él renunció a ser geólogo y comenzó a divulgar esta información, rápidamente lo amenazaron, entraron a su casa y lo mataron. Se encontró muerto incluso con una manguera enrollada en el cuello, debido a que iba a desclasificar y él decía que Estados Unidos escondía esta información a toda la opinión pública. Escondía esta relación y escondía este hecho de que debajo de la Tierra efectivamente existe una civilización de entidades grises, verdes y otras tantas. Tenemos una última declaración que vale la pena recordar de Phil Schneider, Ignacio. Vamos a verla para que quede al menos este episodio de Schneider bastante claro a todos los amigos en casa. Vamos a ver. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979, our military, the Russian military, basically the militaries of the world, have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. 2 are benevolent. One had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface as well as underground there, the Pleiadians. 11 razas alienígenas
Eso es lo que señala él. Esas fueron sus últimas declaraciones antes que fuera asesinado por esta desclasificación y por estas conferencias que daba. Y una es buena y una habita bajo la tierra desde hace mucho tiempo. Lo dijo Phil Schneider, antecedente de este enigma. Otro antecedente, Ignacio, es lo que ocurrió en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una lucha, una carrera, digamos, y una lucha por el dominio mundial en todo orden de cosas. Desde la bomba atómica hasta la carrera espacial y también a nivel de la geología. ¿Quién era el que hacía el pozo más profundo? El que hizo el pozo más profundo en esta carrera fue precisamente la Unión Soviética. La Unión Soviética, digamos, en la década de 1970, construyó el llamado Pozo de Kola. El Pozo de Kola que midió exactamente 14.400 metros de profundidad. 14 kilómetros. 14 kilómetros, Ignacio. Es el foso más profundo que el hombre ha hecho en su historia, digamos. Es el más profundo de la historia. No hay más. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando los investigadores que estaban ahí comenzaron, digamos, a escarbar esta tierra y a profundizar, bueno, se llegó un momento dado donde el doctor Asakorov, que era el que guiaba esta expedición, bueno, y que llevaba este pozo, dice que abajo comenzaron a escuchar gritos humanos. Paréntesis, ¿por qué la Unión Soviética se obsesiona con la idea de cavar lo más profundo que se pueda? Una bomba de destrucción masiva, la carrera espacial, se puede entender, ¿no? ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? El objetivo era que, mira, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la lucha por el dominio y el imperio mundial era en todo orden de cosas. Y lo que se buscaba particularmente era saber qué hay abajo, Ignacio. Un afán exploratorio. Por supuesto, un afán exploratorio. Y el ego de ser los primeros en. También. Y bueno, ¿y cuántas otras cosas se pueden descubrir? Porque uno tiene que recordar que la investigación es eso. El geólogo en este sentido que se queda con los libros, bueno, es útil, sí es útil, pero es más útil aquel geólogo que, quedándose con los libros, va en terreno a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que escucha. Y aquí viene el gran misterio del Pozo de Kola, que ha sido un misterio, mira, por muchos, como todo misterio, desacreditado por muchos, por otros dijeron que esto era una farsa, pero lo cierto que en un momento dado se cuenta que comenzaron a escuchar, pusieron un micrófono abajo de la tierra en este pozo y comenzaron a escuchar lo que ellos llamaron los gritos del infierno. Una especie de voces humanas, de animales, como de almas condenadas, gritando, bueno, por diferentes causas. Si había un micrófono, quiere decir que estos audios fueron registrados. Fueron registrados y tenemos el audio. Señor director, amigos en casa, afírmense un poquito con lo que van a escuchar hoy día, porque es el registro que ha dado la vuelta al mundo sobre lo que se escuchó en el Pozo de Kola, exactamente, prácticamente a 14 kilómetros de profundidad. Ojo, porque cuando uno habla de los gritos del infierno, abajo de la tierra está el infierno, Ignacio. Abajo de la tierra está Xibalba. Esa es la gran creencia mundial. Pues el antecedente que tenemos ahora, sea verdadero o falso, uno tiene como investigador que ponerlo en la mesa, Ignacio. Así que afírmense en casa, pero no tengan miedo, queridos amigos. Vamos a escucharlo. Tremendo. ¿Serán estos los sonidos del infierno? Gritos de personas
horrorizadas. Bien inquietante el registro este, ¿eh? Inquietante, pero es el documento que al menos ha generado esta leyenda urbana sobre esta carrera geológica por llegar al centro de la Tierra. Es impresionante, y este es el único registro que existe de esa excavación de 14 kilómetros. Esto es lo que se escuchó ahí. Efectivamente, es el único registro que hay, y ahora puede tener muchas explicaciones, porque recuerda que cuando las rocas chocan, generan sonido. La energía sísmica, es decir, el movimiento entre placas, lo que te produce es una energía acústica por naturaleza. Entonces, claro, abajo, 14 kilómetros de profundidad, se están moviendo las placas, y este movimiento de placas podría generar estos sonidos que aparentemente parecen de seres humanos horrorizados. Exacto. Exactamente, se colocó a 12.742 metros de profundidad el micrófono que grabó esto. Perfecto. Pues, ¿qué es lo que sucedió? A 2 kilómetros del fondo que el ser humano logró trazar. Así es. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando los investigadores y geólogos de la expedición, del laboratorio que estaban investigando, escucharon estos llamados gritos del infierno. Yo salgo corriendo. Salieron corriendo, Ignacio. Salieron corriendo, abandonaron el pozo y lo cerraron. Lo dejaron ahí tapado para no volver a meterse allá adentro. Otro enigma, otro misterio. Ese es el límite hasta donde llegó el ser humano de a pie, por decirlo así. Bueno, no llegó a pie, pero llegó en la excavación profunda. Entonces, ¿qué hay más abajo en la pregunta? Si los antecedentes son correctos, las naves que salen de los volcanes y de las fuentes hidrotermales viajan por la lava propiamente tal, no atravesando la roca. Entonces los canales de salida no es la roca, es la lava. Tremendos enigmas, tremendo enigma. Así que, ¿quieren escuchar de nuevo los gritos o les va a dar mucho miedo? Escuchémoslo de nuevo. A mí me parecería interesante revisar aunque fueran algunos segundos, ¿no? Porque aunque fueran movimientos de roca, placas, el sonido es muy humano. Es humano, pueden ser rocas o placas, pero vale la pena, al menos muy cortito, un par de segunditos. Bien. Muchas gracias, señor director. Doctor Fail, ¿por qué se oculta la información de la llamada Tierra Hueca? Mira, la Tierra Hueca es un enigma, Ignacio. Quizá un enigma. Imagínate cuál sería la impresión de la gente si te dicen que en realidad hemos estado conviviendo con una especie mucho más avanzada que vive debajo de la Tierra durante millones de años, y que en este sentido los que habitan la Tierra, el Homo sapiens, no es la especie más avanzada del mundo, sino que hay una especie aún más avanzada que vive a 600 y a 2000 kilómetros de profundidad. Mira, tenemos acá este libro que es precisamente Tierra Hueca, de Héctor Antonio Picó, que es un investigador argentino. Es uno de los que ha divulgado este texto de 1987. Es un texto de carácter, digamos, donde presenta los antecedentes y que, mira, no solamente plantea Héctor Antonio Picó, su convencimiento de que abajo hay muchos antecedentes de que hay una civilización subterránea, sino que también en una pequeña declaración que logramos extraer de los archivos, está la declaración precisamente del por qué se esconde esta información a toda la humanidad. Tenemos esa declaración de Antonio Picó. Pongan atención porque se escucha más o menos. Vamos. Porque cambia toda la historia humana. ¿Y quién está en contra de cambiar la historia humana? Los que mandan. Debe ser un razonamiento que hago a veces en la conferencia y creo que la gente entiende. Suponte que tú tuvieras una empresa
y que en esa empresa le pagaras muy mal a tus empleados, le hicieras cumplir un horario de 15 horas diarias y le dejaras libre media hora los domingos, suponte. Entonces tú tienes que lograr que esa gente crea que no hay otro mundo que ese, porque si la gente sabe que hay otro mundo donde se vive en otro estado de evolución espiritual, empieza a pensar, y todo el esquema está estructurado para que nadie piense. Es así de simple para entenderlo. Lo que plantea el autor entonces es una negativa en función de mantener alienada. Primero es bueno poder observar a Antonio Picó en el sentido de que son pocos los registros que hay de este autor argentino investigador, pero lo que plantea es que prácticamente en esta superficie nos mantienen como una especie de corderitos bien manejados, controlados, para que no sepamos que en realidad el poder es más profundo de lo que uno imagina. Me acaban de avisar, Ignacio, que hay mucha gente en el Twitter que quiere volver a escuchar los sonidos que se escucharon, digamos, en el Pozo de Cola. Así que le podemos pedir permiso al señor director a ver si lo escuchamos, porque hay mucha gente que se lo perdió. Vamos a escuchar lo que se... Digamos, esto de hace décadas. Así es, de 1970, 24 de mayo de 1970. Entonces... Suena como de la película El Exorcista esto. Sí. Ahora, uno tiene que explicar qué. Ahora, primero no tengan miedo. Yo sé que muchos amigos en casa quizá y amigas en casa les puede dar miedo, pero pueden ser el mismo movimiento de la fricción de las rocas. Porque, como les decía, el movimiento sísmico propiamente tal genera ondas acústicas, energía acústica. Entonces, claro, hay tanto movimiento de roca que choca en la roca que pareciese ser que son los gritos del infierno. Claro, uno desde aquí, a mí no me da miedo, Ignacio, pero imagínate estar en el pozo a 12 kilómetros de profundidad. Los soviéticos se corrieron esos 12K en... Efectivamente, y arrancaron. En menos de 15 minutos. El equipo salió arrancando despavorido y renunciaron a trabajar en seguir profundizando el Pozo de Cola. Por hasta ahí llegó. Pero son los antecedentes. Y son los antecedentes que se unen a todos los datos que estamos poniendo en la mesa. Los amigos van a sacar sus conclusiones en casa, obviamente. Y también unirlo a esta observación de Héctor Antonio Picó, que decía que, bueno, que en realidad él lo que estaba diciendo que prácticamente hay una conspiración de los altos poderes del mundo para que nosotros no sepamos esto. Entonces se nos mantiene en realidad como que trabajando ordenaditos durante mucho tiempo, pero ahora se están descubriendo estas cosas y uno las tiene que poner en la mesa como también una misteriosa cueva. Porque hay una pregunta: ¿cuáles son las puertas de entrada, Ignacio, a este supuesto reino de las profundidades de la Tierra? Claro, qué buena pregunta. ¿Cuáles son las puertas de entrada? Quizás son los agujeros de Siberia que vimos, quizás también son los volcanes que vimos, como el volcán Popocatépetl. En Latinoamérica, Dr. Feil, ¿hay socavones de esta naturaleza? ¿Con qué diámetro, con qué profundidad? Mira, en nuestra continente hay unos misteriosos grandes agujeros en todo lo que se llama Sacsayhuamán, en Venezuela. En Sacsayhuamán, Venezuela, hay unos misteriosos agujeros, pero esto lo que estamos viendo es precisamente una cueva, Ignacio, que es la cueva de los Tallos en Ecuador. ¿Ya? Y aquí nos tenemos que detener porque esta cueva de los Tallos está hacia la cordillera, desde la capital de Ecuador hacia la cordillera, cerca del río Coangos, y aparece en escena este hombre que se llama el sacerdote salesiano Crespi. Particularmente el padre Crespi se le conoce, que por ahí por la década de 1920 comenzó a hacer una exploración y una investigación de los
digamos, de las etnias autóctonas de esa región, eran jíbaros y amazones que vivían allá. Y bueno, en una ocasión, uno de estos indígenas de aquel lugar le comenzaron a entregar una serie de objetos tremendamente misteriosos, unos objetos metálicos con grabados incluso de Sumeria, de Asiria, del Oriente, pero que los estaban sacando precisamente de la Cueva de los Tallos en Ecuador. Y la Cueva de los Tallos, bueno, la hizo popular en el mundo el sacerdote Crespi. Pero ¿cómo es la Cueva de los Tallos? La entrada a la cueva, aquí estamos viendo algunas imágenes, Ignacio. Es una cueva que tiene una entrada de 2 metros de diámetro, pero que en el ingreso hay una chimenea que se llama para ingresar, que son 50 metros de caída vertical. Es decir, la persona que quiere entrar a esta cueva tiene que caer por una cuerda con arnés durante 50 metros de caída. ¡Qué locura! Cuando llegas abajo de la Cueva de los Tallos, pisas la Cueva de los Tallos según las expediciones, y tú llegas a una especie de explanada de 60 metros de diámetro. Cuando avanzas 20 metros, bajas 5 metros y te encuentras con túneles que se extienden más de 15 kilómetros de profundidad y que no están todos explorados. Y lo sorprendente de esta Cueva de los Tallos es que, aparte de tener las típicas estalactitas, estalagmitas, las murallas aparecen como si fuesen esculpidas por el hombre artificialmente. Los arqueólogos y antropólogos que han investigado esta cueva, se dice que fue habitada hace 48.000 años. ¿Por quién, Ignacio? ¿Quién habitó esta cueva según los arqueólogos, como el arqueólogo Moritz? Hace 48.000 años. Y según estos mismos arqueólogos, hace 9.000 años seguía siendo habitada, es decir, aparentemente hubo una humanidad que se refugió de la glaciación en esa cueva y que en el año 9000 emergió y que se dirigió hacia el norte de Perú y también hacia Chile, nuestro país, y que salió de la Cueva de los Tallos. De esa Cueva de los Tallos también una serie de lo que se llama la biblioteca lítica del padre Crespi, es decir, una serie de artefactos que nos remontan a la antigua Sumeria, Ignacio. Unas especies de seres alados que nos remontan a Mesopotamia de hace 5.000 años en la antigüedad. E incluso, como vemos ahí en pantalla, también una corona gigantesca. Había una corona de un diámetro de este tamaño que se la fueron entregando al padre Crespi y que Carlo Crespi Croci, y que no se sabe de a dónde, o sea, quiénes la hicieron. Lo único que se sabe es que estos autóctonos Shuar, se llamaban, esta etnia, la sacó de la Cueva de los Tallos, y que la Cueva de los Tallos, al igual que los agujeros de Siberia, es interminable y está inexplorada. Incluso aparentemente Neil Armstrong, en una investigación, fue a la Cueva de los Tallos con más de 20 investigadores estadounidenses a ver qué había abajo, y dijeron que era interminable. ¿Será esta Cueva de los Tallos una entrada a este mundo subterráneo? Y es más, se encontró esta corona que es muy grande, es como una corona de un gigante. Entonces, ahí está la evidencia. ¿Quién es tan gigante? Bueno, hay algunos antecedentes, como en el mito de Agartha, que dicen que las personas que habitan debajo de la tierra llegan a medir 3,7 metros de altura y que hay unos que son gigantes.
habitando debajo de la tierra. Todo lo que son los objetos que logró recolectar el sacerdote salesiano Crespi se guardaron durante mucho tiempo, pero en un museo del padre Crespi, en la biblioteca lítica del padre Crespi, pero en la biblioteca metálica del padre Crespi, no lítica, porque eran objetos de metal. Y lo que sucedió fue que en 1962 se quemó este museo que tenía el padre Crespi, y bueno, y los objetos, mira, fueron vendidos, fueron robados, y lo único que uno tiene hoy día, claro, estarán en colecciones privadas, pero fueron saqueados, y lo único que tenemos hoy día del recuerdo son estas imágenes que estábamos viendo del padre Crespi, y hay unos documentos también fílmicos. Antecedentes que hay que poner en la mesa. Eso es lo importante para lo que nosotros estamos viendo. Al igual, Ignacio, de unos misteriosos agujeros que hay en Venezuela, que son unos de los más extraños agujeros de la Tierra, que son los agujeros de Sasariñama, que lo estamos viendo. ¿Esta es la bajada más local que podemos hacer de estos hallazgos, doctor Feil? Mira, no me atrevería a decir, porque sabes lo que hay otros antecedentes también, quizá aquí lo estamos viendo, los más cercanos. Mira, en estos términos, pero no podría descartar, porque hay antecedentes que nos hablan también de otros socavones y estos agujeros antiquísimos. en Latinoamérica. En Latinoamérica. Este es de un diámetro impresionante, este hallazgo en Venezuela. Sí, son 300 a 350 metros de diámetro. ¿Cuándo se descubre esto, doctor Feil? ¿Esto ha existido de siempre o es un descubrimiento reciente? Estos son, la formación geológica que se descubrió ahí data de muchos millones de años. O sea, según la investigación geológica, son muy antiguos, pero fueron descubiertos en 1970, por la década de los 70. Perfecto. Es la primera vez que se les reconoce. ¿Sabes por qué? Porque no hay ningún camino que llegue a esta región de Venezuela. Ninguno. Entonces nadie sabía hasta 1970 aproximadamente que los descubrieron unas personas que sobrevolaron la zona. Perfecto. ¿Qué son? ¿Hacia dónde van? Las explicaciones geológicas están, pero bueno, son tan misteriosos que nos hablan quizá que podría ser otra puerta de entrada, porque bueno, quizás son estas puertas de entrada que hay que seguir investigando. Lo cierto es que en muy pocas expediciones se ha logrado internar en estos agujeros de Sasariñama que quedan en Venezuela y que son parte de este enigma gigantesco. Qué increíble imagen. Que es la Tierra Hueca. No es el único, hay muchísimas. Recordemos también, por ejemplo, las cuevas de Derinkuyu en Turquía, donde uno sabe que habían ciudades enteras construidas bajo tierra. Eso se sabe. Doctor Feil, cuando hablábamos de esta posibilidad, ¿no? OVNIs que viven de forma subterránea. Dentro de este esquema, el gobierno norteamericano, ¿qué tiene que decir? El gobierno norteamericano tiene que guardar silencio, como lo ha guardado el gobierno de Estados Unidos, al igual que todos los gobiernos de la Tierra que manejan, de las grandes potencias, que manejan esta información súper secreta. La han guardado en el más oscuro hermetismo durante muchísimo tiempo. Lo que ha sucedido es lo que hemos dicho. Estamos en tiempo en que por muchos factores aparecen investigadores, aparecen personas que comienzan a filtrar la información y que comenzamos a revelar esto. Pero mira, eso es la conspiración. La conspiración es un conocimiento sobre el poder oculto
que controla a todos los gobiernos de la Tierra. Todos los presidentes de las repúblicas de la Tierra son en realidad, bajo esta teoría de la conspiración, títeres del poder en las sombras. ¿Habría un intercambio de conocimiento? ¿Habría un intercambio tecnológico entre estos seres y el gobierno americano? Hacemos un alto y seguimos avanzando esta noche de Mentiras Verdaderas. Noche de enigmas en Mentiras Verdaderas. Hashtag DrFileMB, @Mentiras la red, completamente en vivo y en directo cuando son las 11:41 para que puedas participar y hacer tus preguntas en nuestras redes sociales. Hoy discutimos sobre el enigma de la tierra hueca. Hemos ido avanzando en torno a las evidencias, en torno a las pruebas, en torno a los antecedentes que sobre la mesa le permiten a nuestros amigos en casa tener su propia opinión. Y eso es muy importante, Ignacio, porque los amigos en casa, mira, siempre lo he dicho, no importa el mensajero, importa el mensaje, importa los datos que uno pone en la mesa. A estos datos uno tiene que investigarlos en casa y ver si son efectivos o no son efectivos. Nosotros los mostramos, Ignacio, pero importa más el mensaje que el mensajero. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos hablado, y hemos puesto estos antecedentes en la mesa. Y tú me hiciste una pregunta sobre, ¿qué piensa Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos? Siempre el gobierno de Estados Unidos ha mantenido el hermetismo por regla general. Sin embargo, hace muy pocos días, particularmente el 21 de abril de este año, apareció un general de la Armada de Estados Unidos que se llama Mark Milley, hablándole a una graduación de militares de las fuerzas navales de Estados Unidos. Se refirió misteriosamente a una cosa extrañísima, porque él hablaba oficialmente y se refirió a la existencia de unas entidades verdes pequeñas y a armas híbridas. Estamos hablando además, para que quede claro, no de un registro muy, muy reciente. Es reciente. Entonces, estarán en la política de que van a comenzar a desclasificar esta información. Estarán en la política que realmente ahora el mundo está maduro para aceptar la existencia de especies y de seres que son otras especies del universo. Sea lo que sea. Cuando se habla este general de que hay unos pequeños verdes en un acto oficial, hay dos posibilidades. O está hablando cabezas de pescado y está bastante loco para decir lo que dijo, o está diciendo algo que poco a poco Estados Unidos lo va a tener que comenzar a desclasificar, que es la existencia de especies distintas a nosotros, tipos de humanoides, etc. Entonces, yo creo que, por eso digo, la gente en casa saque la conclusión. No me crean a mí, créanle a lo que nosotros ponemos aquí en la mesa y a esta declaración del general Mark Milley. Escuchémosla bien, Ignacio. Vamos. The world of 2016 is intensely complex. And I can tell you that from personal experience, and I know there's many others who can tell you that as well. And you will graduate and be in that world. And you're going to be leading the soldiers and the sailors, the airmen and the Marines in that world. You'll be dealing with terrorists. You'll be dealing with hybrid armies. You'll be dealing with little green men. You're going to be dealing with tribes. You'll be dealing with national leaders and local leaders. You'll be dealing with politics and economics. And you'll be dealing with direct fire and indirect fire. Ignacio, la declaración del general Mark Milley de la Armada de Estados Unidos es una declaración de ciencia ficción, Ignacio. ¿Cómo es posible que un general hable de los pequeños hombres verdes en un acto oficial? ¿Son estos hombres verdes los que habitan debajo de la tierra?
a los cuales hemos hecho referencia y a los que Snowden hizo referencia de esta humanidad o esta especie mucho más inteligente que la nuestra que habita bajo la tierra? ¿Por qué un general de los Estados Unidos habla de armas híbridas? Y rompe cualquier protocolo en torno al... ¿Por qué no lo tema, censuraron? ¿No? ¿Por qué no lo castigaron? ¿Por qué no por último hicieron un desmentido oficial que hasta el día de hoy no se ha hecho? Y fue declarado ahora, esto lo dijo el 21 de abril del 2016. Se ponen los antecedentes en la mesa. ¿Qué es lo importante? Porque esto también nos remonta a toda una expedición que hizo la SS nazi en 1939, Ignacio, que se dirigieron a la Antártica. Esa expedición ultra secreta de los nazis fueron a investigar la Antártica. Y según los datos que me tocó leer de los documentos que llegaron a mis manos oportunamente hace muchos años, hablaban que la expedición nazi de 1939 descubrió en la Antártica lagos templados, es decir, lagos con agua caliente en plena Antártica. ¿Es verdad o mentira, Ignacio? Pues yo te lo digo al tiro y le digo a todos los amigos, es verdad. Los lagos templados existen en la Antártida y fueron incluso comprobados por la National Geographic, que hizo una investigación allá y salió publicado en la National Geographic. Se estaban bañando en plena Antártica. Qué increíble. En lagos con aguas termales. Pues ese antecedente vino de la primera expedición nazi en 1939 a la Antártica. Y aquí estamos viendo uno de los pocos documentos que hay no solamente de la expedición nazi, sino que también de las expediciones que hicieron Estados Unidos a partir de 1926 y 1947 a la Antártica, y descubrieron esto, es decir, lugares que no están tapados por... Estas son las imágenes, muy pocas imágenes de las expediciones, pero esto es la Antártica, Ignacio. Entonces, cuando uno sabe que el continente, el polo sur, está completamente tapado de hielo, esto lo desmiente. Qué increíble. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se genera este fenómeno que en un lugar de bajísimas temperaturas, gélido, existan aguas en altas temperaturas? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, los nazis dijeron en estos documentos súper secretos, según su investigación, según la investigación y el viaje en 1939, que no solamente encontraron estos lagos templados que ahora sabemos que existen en la Antártica, sino que también encontraron un camino hacia un mundo subterráneo. No. Esas son las declaraciones, y por eso digo, es parte del enigma. Yo no estuve ahí, me consta, eso sí, que existen los lagos templados, y me consta también que los primeros que hablaron fueron los nazis. Pero no he estado ahí, y cuando uno trata de explorar, ojo, con el Google Earth, que es, bueno, esta herramienta informática donde uno ve el mundo, claro. Si uno se da cuenta realmente en el Polo Norte, hay una especie de parche puesto. Es verdad que hay fotos justo en el polo de las bases polares de Estados Unidos y otros países, pero hay una especie de como parche encima del Polo Sur. Y eso es así, y todos los amigos que tienen Google Earth lo pueden ver, y efectivamente hay un parche, es decir, no van a aparecer estos lagos templados. Y tampoco va a aparecer lo que supuestamente es este viaje al centro, bueno, a un mundo subterráneo que hay en el polo, o que podría haber en el Polo Sur. Y es más, entra en escena el vicealmirante Richard E. Byrd, que es un aviador de Estados Unidos pionero en la investigación de los polos, Ignacio. Este Richard Byrd, en 1926 y en 1947, exploró los polos norte y los polos
Sur también. Y cuenta según, bueno, nuevamente, digamos, archivos ultra clasificados que se llaman la operación High Jump. La operación High Jump, que es un archivo ultra secreto que se desclasificó por fortuna y que hoy día están apareciendo, hablan que lo que Richard Byrd vio en el Polo Sur es inimaginable. Dijo que iba en su avión y que vio un agujero hacia abajo y que incluso habría volado donde habían animales en el Polo Sur. Eso son lo que dijo esto, y está ahí, el vicealmirante Byrd. Y que prácticamente habría un mundo, bueno, en alguna parte del Polo Norte y el Polo Sur, que serían estos pasos quizá a dónde. Es increíble porque son declaraciones muy disímiles en cuanto a épocas y orígenes, pero todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden en lo mismo. Por eso las observaciones que vimos recién de 1947, esos documentos, se están sobrevolando la Antártica. Entonces estamos viendo lagos, estamos viendo montañas sin hielo. Un misterio, un verdadero misterio. Un misterio que, claro, si uno lo va poniendo en la perspectiva, Ignacio, esto también es coherente con todo lo que fue las novelas de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Es increíble porque Julio Verne, cuando uno revisa sus escritos, hechos hace tanto tiempo, le acertó a muchas cosas. Prácticamente, acuérdate, prácticamente todos los libros de Julio Verne se han hecho realidad con el paso del tiempo. Y aparentemente este Viaje al centro de la Tierra, que fue publicado en 1864, que te hablaba, ¿te acuerdas de Axel, su tío Otto, que fueron un alquimista que les dio el mapa para ir al centro de la Tierra, y que en el centro de la Tierra había una civilización también? Es consistente con muchos de los antecedentes que hemos puesto en la mesa. Y uno dice, ¿es una novela inventada o es un visionario? ¿Julio Verne es un gran creativo o tenía información privilegiada que habla de esto? Mira, es muy posible que Julio Verne haya tenido conocimientos de la más antigua de todas las leyendas de la Tierra Hueca, que tiene que ver con el mito de Agartha, Ignacio. ¿Qué es el mito de Agartha, que hace algunos minutos lo mencionábamos? El mito de Agartha es una antigua narración del lejano oriente de la India, popularizada y divulgada por algunos ocultistas como la Madame Blavatsky y unos teosóficos que trajeron esta información hacia Europa y hasta el día de hoy, hasta nuestro continente también. Pues, ¿qué es lo que dice el mito de Agartha? Sostiene la existencia de un reino subterráneo que habita hace al menos más de 15 millones de años, particularmente en lo que se llama el desierto del Gobi, más bien dicho, en el desierto del Gobi, Mongolia, estaría la puerta de entrada a la capital de este reino subterráneo. Un reino subterráneo que tendría una red de, primero, que tendría un continente, sería un continente con mares debajo de la tierra, que también tendría un sol interno y que estaría habitada por una mezcla de razas. La particularidad de estas razas es que son muy evolucionadas. Sería un reino, Ignacio, donde no hay guerra, no hay crímenes. Increíble esa imagen, un mundo dentro de otro mundo. Efectivamente, y que para las antiguas leyendas y creencias, este reino de Agartha es el origen de todas las creencias sobre el infierno, sobre el mundo subterráneo,
sobre lo que en la India se llama el Patalá y lo que también en los mayas se llama el Xibalba, un mundo subterráneo, Ignacio. ¿Es posible ubicar geográficamente Agartha? Agartha, la capital de Agartha, según esto, estaría precisamente en lo que se llama el desierto del Gobi, Mongolia. Ahí estaría hacia abajo Agartha, pero todo este mundo subterráneo formaría, en realidad estaría, digamos, presente en todos los continentes de la Tierra. Y habría muchas puertas de entrada, según el mito de Agartha, que, ojo, cuando estamos hablando de este mito de Agartha, estamos hablando de una leyenda de 5.000 años de antigüedad. Se cuenta que este reino fue fundado hace 15 millones de años por unos visitantes, los llamados señores de la llama, que vinieron procedentes de Venus, según esta historia, y que formaron acá en la tierra todo lo que fue este reino subterráneo, que estaría gobernado por tres grandes figuras: lo que se llama el rey del mundo, que vendría a ser Brahmatma. Brahmatma sería un rey del mundo bajo la tierra. Y ojo, gobernando una civilización que tiene al menos más de 100 ciudades distribuidas en diferentes partes del mundo. Una de las ciudades del reino de Agartha estaría en el monte Shasta. Dr. File, hacemos un breve alto. Seguimos revisando el increíble mito de Agartha, noche de viernes en Mentiras Verdaderas. No te vayas, que ya volvemos. Mito de Agartha, Ignacio, que es la más lejana de las historias y leyendas que tiene el mundo sobre esta civilización subterránea. En la práctica, la primera evidencia. En la práctica, efectivamente, la primera evidencia que tiene y es consistente con todo lo que hemos visto en este episodio. Es decir, con las declaraciones de Snowden, con los agujeros de Sasariñama, con las cuevas de los Tallos donde se encontraron cosas extrañas. Es evidencia. Y vuelvo a insistir, Ignacio, y amigos en casa, pero mira, que la gente en casa investigue estos datos, pues. ¿Por qué mucha gente llega y dice, no, pero es que la tele lo dijo y a veces le creo y yo no le creo? Bueno, ahí están en la mesa y que comience a investigar y que se den cuenta y que lean la legendaria historia del reino de Agartha. ¿Cómo funcionaba esa sociedad, Dr. File? Mira, según esto funciona hasta el día de hoy, Ignacio. Según el mito y esta leyenda, es una tierra santa subterránea, una tierra donde no existe el crimen y donde no existe el mal. ¿Quiénes la habitan? La habitan, mira, es una mezcla de especies. Estas especies, según al menos lo que uno lee, serían algunos muy altos. Todo esto según el mito de Agartha, ¿no? Efectivamente. Serían muy altos algunos, y según grandes teosóficos que se llaman, como la Madame Blavatsky, que escribió un texto que se llama, bueno, ya me voy a acordar el texto, pero... Para poder aprender, Doc, ¿qué son los teosóficos? Los teosóficos, mira, son unos occidentales que durante el siglo XVIII fueron hacia el oriente, bueno, en busca de conocimiento y sabiduría. Y encontraron mucha sabiduría que la trajeron acá, digamos, a Europa, y formaron una sociedad teosófica ocultista. Ocultista en el sentido que era información tan desconocida en Occidente que, claro, pasó a ser dentro prácticamente una sociedad secreta más. Pero eran más abiertos en ese sentido, o sea, no es que, digamos, sus conocimientos verdadera en realidad eran ocultos, pero no tenían una connotación de buscar el poder como los masones o como los Illuminati. Tenían otra vertiente, buscaban más la sabiduría espiritual que encontraron allá. Y ellos fueron al menos los primeros que divulgaron en Occidente, uno de los primeros que divulgaron esta leyenda de Agartha. Agartha, ciudad, o sea, un mundo subterráneo formado por varios continentes, océanos, montañas y ríos, Ignacio, también. ¿Qué tan altos
¿Qué tan altos sus habitantes, sus razas? Según lo que se señala, al menos más de 3 metros de altura, de 3,70 metros de altura. 3,7 metros de altura, es decir, casi 4 metros. Entonces, es coherente esto también con lo que descubrió el sacerdote salesiano Crespi en la cueva de los Tallos, Ecuador, que era una corona con un diámetro de una cabeza mucho más grande que la humana. Ahora, son relaciones que uno puede hacer. Uno no está diciendo que sea así. Ahora, según esto está habitado por un rey, el rey del mundo, Ignacio. Y le aprovechamos de mandar todos los saludos a todas las mamás del país, a mi mamá, a mi señora que también es mamá, y a todas las mamás del país, calurosos cariños. Exacto. Queridos amigos, recuerden el hashtag siempre abierto Dr. File MB en la @mentiras la red. Hoy hablamos de el llamado enigma de la tierra hueca. Cuando ya somos trending topic, además, a ver si alcanzamos, si el tiempo nos permite, revisar esas redes sociales. Pero antes seguimos dilucidando este misterio o mito más bien de Agartha. Un mundo dentro de otro mundo. Sí, cuando uno habla de mito, Ignacio, uno tiene que hacer una aclaración, porque hoy día en este mundo racionalista que se está del siglo XX, mito aparece como que si fuese algo falso. Sin embargo, uno tiene que decir que en el correcto sentido o el más lejano sentido de la palabra mito, mito significa una acción sagrada en el pasado, es decir, algo tan lejano en la historia que se sacraliza, se hace algo más, pero no significa necesariamente que sea falso. Por eso cuando uno habla del mito, de la narración mítica, la narración mítica es una narración que está más lejana en el tiempo que la leyenda. Recordémoslo, hoy día es la crónica, después viene la historia, después viene la leyenda y después viene el mito. Y lo que es mítico no significa necesariamente que sea falso. Por eso es importante señalar estas cosas, porque así al menos uno utiliza un poquito mejor el lenguaje. Y quizá este rey del mundo, según todo esto, gobernaría la tierra y gobernaría la humanidad desde la profundidad de la tierra, es decir, hasta humanidad superficial, la gobernaría desde debajo de la tierra. Estaría secundado también por lo que se llama el Mahatma o gran alma, que es otro hombre, o ser que predice los acontecimientos mundiales, Mahatma, gran alma, y con otro que se llama el Mahanga, que es el gran miembro en el sentido de que dirige la marcha de los acontecimientos mundiales, una especie de triunvirato que habita abajo de la tierra, que gobierna un mundo sin crimen, un mundo sin violencia, un mundo sin maldad debajo de la tierra, y que estaría ahí desde hace muchísimos años. ¿Por qué sin crimen? ¿Por qué sin violencia? ¿Cómo es posible eso? Mira, ¿sabes qué, Ignacio? Es posible. Cuando uno lee las crónicas, por ejemplo, ¿sabes qué? Un mundo sin violencia, sin ladronaje, sin asesinatos, es posible. Y no es algo raro. Si uno leyera cómo eran los incas, el imperio inca, antes de la venida de los españoles a América, hay testimonios y testamentos de españoles que dicen que los incas, en el imperio inca, no había robo, no había maldad en el imperio inca, que la gente dejaba las cosas y había mucho oro en el imperio inca, rico en oro, pero nadie se preocupaba por el robarle al otro, y que fue el español, el occidental, que llegó acá con sus vicios, que destruyó todo el orden cultural inca. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que se conciba un mundo mucho más evolucionado. Cuando uno se da cuenta que realmente, mira, para que una especie
en el universo pueda vivir mucho tiempo, necesariamente tiene que haber superado en algún punto de inflexión de su historia la violencia contra sí misma. Tiene que aprender a amar más para ser más evolucionado. Y tiene que ser más sabia. Entonces, eso es lo que la humanidad superficial, el Homo sapiens, no lo ha logrado. Pero hay, según esto, esta civilización subterránea lo logró. Entonces vive en tranquilidad debajo. Según lo que se cuenta acá, hay más de 100 colonias subterráneas. Una en el Monte Shasta, que queda al norte de California, Estados Unidos, que vendría a ser la más grande, con 1,5 millones de seres subterráneos. Pero estos seres subterráneos hace muchísimo tiempo pasaron a ignorarnos. ¿Por qué? Porque mira cómo es la sociedad, pues, Ignacio. Esta sociedad humana, Homo sapiens, mira las barbaridades que ocurren durante todo el tiempo. Nos estamos destruyendo, se está destruyendo el sur de Chile en esto. Lo que pasa en el sur de Chile es un reflejo de cómo es esta humanidad, que es una bestia, como lo he dicho, una depredación, y que vive sobre el engaño, Ignacio, sobre la base del engaño. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque esta civilización debajo de la tierra estaría de alguna forma gobernada bajo las enseñanzas de un antiguo profeta que aparece nombrado en la Biblia, que se llama Melquisedec. Melquisedec sería como el Jesucristo de Occidente, pero debajo del mundo, y que aparece nombrado en la Biblia como un rey justo y un sacerdote justo, rey sacerdote. Sus enseñanzas estarían de alguna forma ordenando este mundo intraterreno. Entonces, cuando uno observa esto, lo que puede llegar a la conclusión en términos de estas deducciones que uno saca, es que es un mundo que está señalado también que durante muchísimo tiempo nos pasó a ignorar por lo bruto que es la humanidad. No tendrían nada que hacer acá arriba, digamos. Nada que hacer. Y que solamente durante las últimas décadas ha comenzado a aparecer debido a las bombas nucleares que le están poniendo y las pruebas nucleares que hacen bajo tierra. Entonces ahí comenzaron a aparecer, esto con los documentos de Snowden, para poder evitar que sigan haciendo explosiones nucleares bajo tierra. Y se han hecho muchísimas, cientos de pruebas nucleares se hacen bajo tierra sobre todo, y bajo los mares también. Entonces, este mundo subterráneo tiene otra particularidad, porque los habitantes serían de diferentes razas, pero también se comunicarían, Ignacio, a través de la telepatía. No ocuparían lenguaje verbal. El lenguaje verbal. Y eso es también signo de la evolución. Cuando uno tiene que escribir las cosas, cuando uno escribe las cosas, en la sabiduría, eso significa un deterioro de la sabiduría. Porque yo tengo que llevar a un nombre limitado, incierto, poco preciso, un pensamiento, un sentimiento. En la antigüedad, la sabiduría se expresaba sobre todo a través del lenguaje oral, no a través del lenguaje escrito. Entonces, ¿cómo será comunicarse a través de los pensamientos? Leer los pensamientos y comunicarse telepáticamente. Si esto es así, y si esta leyenda y mito de Agartha es real, esta raza se comunica a través de la telepatía. Es algo impensado todavía por nosotros. Tenemos intuiciones, tenemos déjà vu, pero quizá en algún momento dado logremos evolucionar para desarrollar este ámbito telepático. Y otra cosa muy importante también de este reino de Agartha es que
científica y tecnológicamente hablando, es mucho más avanzado que lo que estamos en la superficie. Es decir, tendrían estas naves que en realidad para salir de la Tierra ocupan y viajan por la lava hirviendo. ¿Cómo lo hacen? Tenemos, como hemos visto, unos documentos que son documentos, al menos a nivel de las observaciones OVNI, como el que veíamos hace un rato, el documento del volcán Popocatépetl, que es claro. ¿Serían estos volcanes portales hacia otros mundos? Esas son las preguntas del millón. Doctor Feil, hemos aprendido en este mito de Agartha que hay una jerarquía monárquica, de cierta forma, que existen distintas razas, que son distintos continentes, que se vive en paz, en armonía. ¿Cómo se pueden identificar a sus ciudadanos, sus castas, sus clases sociales? ¿O se vive en una armonía más bien homogénea en ese sentido? Mira, al menos lo que cuando uno lee estos antecedentes de Agartha, este reino subterráneo, lo poco que se sabe es que hay algunos que son muy altos y que son diferentes tipos también. Y que, como decía, viven en una especie de armonía social, con ciudades que, mira, hay más de 100 ciudades, la más grande tendría 1,5 millones de personas, digamos, de seres, pero bueno, no se sabe cómo han llegado a ese nivel de evolución. Lo único que uno sabe en todo caso es que cuando, según las narraciones, cuando llegan hace unos cuantos millones de años, porque según los antecedentes, llegaron hace más de 15 millones de años, al menos a la Tierra, según una versión. Y hace 15 millones de años pasaron un momento de lo que se llama un umbral. El umbral es un momento dado donde la civilización o se autodestruía o lograba evolucionar. En el caso de la raza de Agartha, de la especie subterránea, lograron evolucionar. Qué increíble, porque ese umbral se parece mucho al que el ser humano en la superficie hoy vive, ¿no? Es que estamos viviendo el umbral nosotros también. Claro que ellos lo vivieron hace bastantes miles de años y millones de años, pero eso es lo que cuenta. Todo esto lo cuenta el mismo mito de Agartha. El mito de Agartha, es decir, cuando se llega, y que también te refleja todo lo que son las evoluciones de la vida en el universo, de la vida y de la inteligencia en el universo. Llegaron a un momento dado donde o evolucionaban o se autodestruía la inteligencia de Agartha. La evolución, para poder permanecer en el universo, para que la inteligencia evolucione y permanezca viva en el universo, tiene que necesariamente pasar hacia una convivencia del amor y hacia una convivencia de mayor sabiduría. Son las condiciones que lograron pasar esta civilización intraterrena. ¿En la antigüedad habrían subido a la superficie? Según lo que se cuenta, en el año 6, hace 6.000 años, Agartha, que está en el desierto del Gobi, Mongolia, se hundió. Es decir, en un momento dado, esta ciudad de Agartha estaba en la superficie. Y por algún motivo dado, hace 6.000 años, según el mito, se hundió Agartha y pasó a ser intraterrena propiamente tal, sin contar que, digamos, había también muchas ciudades y continentes intraterrenos, pero la ciudad de Agartha era intraterrena. Y aquí es muy relevante lo que vamos a contar, porque el origen de la humanidad, ¿qué es lo que sucede? Hace 6.000 años más o menos, se hunde Agartha, pero al momento de hundirse Agartha, aparece sobre la superficie de la Tierra todo lo que son los indoeuropeos, todo lo que son los germanos, eslavos, latinos, españoles, franceses, dravídicos,
los tocarios también, la rama que componemos nosotros, surgió precisamente del desierto del Gobi hace unos 5.000, 6.000 años. Ahí está el origen de la humanidad, de nosotros. Dr. Feil, hacemos un breve alto. Seguimos con más mentiras verdaderas. No te vayas. Y llevamos un buen rato conversando de algo muy impactante, que es el mito de Agartha. Un mundo dentro de nuestro planeta. Así narrado. Y un mundo, como lo decía, que esta ciudad capital en el desierto del Gobi, actual Mongolia, se habría hundido hace 6.000 años. Pero es precisamente el momento donde aparecen las razas indoeuropeas en la historia y procedentes precisamente del desierto del Gobi. Ahí está el lejano origen de los indoeuropeos o llamados arios, queridos amigos. Recuérdenlo, aunque haya muchos occidentalistas que dicen que en realidad los indoeuropeos surgieron de la cultura del Kurgán, norte del Mar Negro, en realidad surgieron del desierto del Gobi. Y ojo, ¿por qué? Porque los indoeuropeos, cuando aparecen en la historia, trajeron civilización, pero trajeron destrucción, Ignacio. El indoeuropeo, cuando llega a la historia, aparece en carros de combate con espadas en mano a destruir. Entonces, entre mis súper secretos que tengo, Ignacio, ¿lo puedo contar o no? Por supuesto. ¿O me quedo callado mejor, Ignacio? No, Dr. Feil, ya estamos acá. Es posible, Ignacio, que la aparición de los pueblos indoeuropeos desde el desierto del Gobi hace 6.000 años y que fueron los formadores de las primeras civilizaciones de la historia hayan sido en realidad unos expulsados del reino de Agartha por ser muy violentos. Y por eso quedaron en la superficie. Quedamos en la superficie por ser muy violentos, Ignacio. Y comenzamos a dominar, creamos civilizaciones sobre la fuerza de las armas, Ignacio. Del sometimiento del otro, del prójimo. Dr. Feil, a esta hora de la noche ya somos no solo trending topic en Chile, sino que somos trending topic número 2 en nuestro país, lo más comentado en las redes sociales. Y queremos abrir nuestro Twitter, nuestra cuenta del pajarito, para ver cuáles son las inquietudes de nuestros amigos en casa con el hashtag DrFeilMB, @mentiras-la-red. Señor director, veamos qué está pasando. Jacqueline nos dice: lo encuentro interesante. ¿Habrá aquí en Chile cuevas donde puede vivir esta civilización? Buenísima pregunta, nuestra amiga. Y uno tiene que decir lo siguiente: es posible, pero faltan investigadores. Me ha tocado al menos, mira, yo conozco algunas entradas subterráneas a cuevas, pero uno no las ha investigado. Entonces, llamado de atención sobre todo, ¿por qué? Porque se necesitan investigadores en terreno. Yo no podría descartar la presencia de uno de estos, socavones en nuestro país y en nuestra región. Más preguntas a esta hora de la noche, señor director. Con el hashtag DrFeilMB, Guillermo Mancilla nos pregunta: ¿se podría hacer una expedición hacia los agujeros? ¿Se podría hacer en estos tiempos? El mejor programa, un 7, @mentiras-la-red. Muchas gracias, Guillermo. ¿Existe hoy la tecnología? Mira, al menos lo que uno sabe es que una expedición que bajó a los agujeros de Siberia, llegaron y dijeron que eran kilómetros y kilómetros de profundidad inalcanzables. Entonces, queridos amigos, para bajar a esos hay que ofrecer de alguna forma, o aceptar que puede ser un viaje de ida nomás, sin regreso. Pero sí se podría, pero son abismos oscuros, no se sabe.
La cueva de los Tallos, que fue habitada y se sabe que fue habitada en Ecuador, y aprovechamos de mandar los saludos a nuestros amigos de Ecuador, decenas de kilómetros también por debajo y se pierden en la oscuridad. ¿Qué decir, Ignacio, de las cuevas que hay debajo de los Himalayas? Kilómetros y kilómetros de cuevas debajo de los Himalayas. Entonces, sí se puede, pero a veces uno se puede perder, y para esa expedición uno tiene que saber que a veces puede ser un viaje de ida nomás, querido amigo, pero es posible. Recuerda, hashtag DrFileMB, @mentiras la red. Seguimos revisando Twitter a esta hora de la noche. Señor director, ¿qué nos dice María Carmona? ¿Shambhala es o no la capital de Agartha? Yo sí creo en la ciudad perdida o ciudad oculta. Buenísimo tema de conversación. Gracias, María. María efectivamente tiene la respuesta correcta. La capital del reino de Agartha, que está debajo del desierto del Gobi, según este mito, es precisamente Shambhala. Es donde habita el rey del mundo. Ojo, rey del mundo que propiamente controla o controlaría a la especie que vive en la superficie, o que de alguna forma tendría la capacidad a través de sus otros, digamos, dentro del triunvirato del Mahatma y el Mahanga, podrían de alguna forma controlar. Entonces, muy importante, porque fue esa ciudad de Shambhala la que se hundió hace 6.000 años, según esta leyenda, pero que hasta el día de hoy sigue siendo la ciudad capital de un reino que tiene, según lo que se dice, salidas en diferentes partes del mundo. ¿La Atlántida tendría alguna relación con este mito? La Atlántida, mira, la Atlántida, según las lejanas leyendas, sobre todo también las lejanas leyendas del Oriente, mira, no se podría afirmar a ciencia cierta que el continente de la Atlántida se haya hundido y fuera parte de este mundo subterráneo, al menos dentro de lo que uno sabe. Pero sí, según algunos, las razas que habitaban, los atlantes propiamente tal, no solamente que son, mira, la mayoría de los que hoy día habitan la Tierra son, según esta tradición, atlantes, salvo los indoeuropeos. Algunos pudieron haber ido bajo el reino subterráneo, pero ahí de alguna forma faltarían antecedentes para poder relacionar exactamente todo lo que es el hundimiento de la Atlántida o la desaparición de la Atlántida. ¿Por qué, Ignacio? Porque se sabe, al menos científicamente, que hace unos 700.000 años la Tierra produjo un cambio de polo magnético. Entonces es justamente el tiempo, hace 850.000 años, donde Platón sitúa a la Atlántida. Y si esto es así, la Atlántida no es que se haya hundido debido al cambio del polo magnético de la Tierra, porque el polo magnético está cambiando todo el rato, sino que en vez de hundirse se habría movido la Tierra, y la Atlántida habría pasado a ser la Antártica actual. Entonces sería a partir de la Atlántida, que es la actual Antártica, que sería en ese sentido un paso hacia el mundo subterráneo, porque Agartha tendría dos grandes entradas, una en el polo sur y otra en el polo norte. Pero si el polo sur realmente fue la Antártica, o es la Antártica pero que se movió, porque hay un pasaje de Heródoto que dice, el padre de la historia dijo, cuando el sol cayó en el mar, cuando el sol cayó en el mar, significa que no hubo un atardecer, sino que hubo un movimiento brusco de cambio de polo magnético de la Tierra hace 700.000 años según la ciencia. Entonces, si esto es así,
O podría ser, lo que ocurrió fue que o pudo haber ocurrido que la Atlántica, en vez de hundirse, cambió de su lugar y se situó donde hoy día es la Antártica, y que sería precisamente un paso al mundo subterráneo Qué increíble. de Agartha. Entonces, son grandes misterios. Recordar una cosa a todos los amigos en casa como guinda de la torta para que ustedes saquen las conclusiones en casa y ustedes investiguen, no yo. Hay un gran principio universal que lo dijo el dios Tot de Egipto, o llamado también Hermes Trimegisto. Como es arriba, es abajo, Ignacio. Y si es que aquí hay una civilización, es posible que haya una civilización abajo. Principio de Hermes Trimegisto.